Honduras rompe relaciones con Taiwán y se acerca a China. En un comunicado, el gobierno de Xiomara Castro señaló que Taipei hace parte del territorio chino y reconoce a Beijing como único gobierno legítimo. De esta manera, Tegucigalpa acaba con una relación bilateral que había iniciado en 1941. La cumbre iberoamericana llegó a su fin este sábado tras una reunión de jefes de Estado y de Gobierno. El encuentro estuvo enmarcado en discusiones sobre América Latina y el Caribe, como la situación de derechos humanos en Nicaragua y un llamado a pacificar Haití. Donald Trump volvió a insistir en su inocencia en la investigación que se lleva a cabo por presuntamente usar dineros de campaña para pagar por el silencio de una actriz porno en 2016. Durante su primer evento de campaña en Texas, el expresidente aseguró que lo están investigando por algo que, según él, no es un crimen ni un delito menor. Hola, bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Iniciamos en Honduras. Este sábado el gobierno de Xiomara Castro oficializó la ruptura de relaciones con Taiwán. Cerca de 11 días después de haber anunciado que iba a buscar establecer lazos con China, Tegucigalpa señaló en un comunicado que reconoce a Beijing como único gobierno legítimo y que Taiwán hace parte del territorio chino. Por su parte, Taipei rechazó la decisión y anunció que su embajador en la nación centroamericana va de regreso al país. La noticia se conoce días antes de la visita de la presidenta de Taiwán a Estados Unidos, Guatemala y Belice. Honduras reconoce la existencia de una sola China en el mundo y que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China. Taiwán forma parte inalienable del territorio chino. Y finalizó en República Dominicana la Cumbre Iberoamericana, un encuentro de 2 días que reunió a jefes de Estado y de Gobierno de España, Portugal, América Latina y el Caribe, y en el que llegaron a varios acuerdos en temas como el cambio climático, pero también en el que se generaron divisiones en torno a situaciones que vive la región. Desde Santo Domingo, nuestra enviada especial Rosa Pérez Masdeu con los detalles. Culminó la Cumbre Iberoamericana número 28 con una muestra de la voluntad compartida de mayor integración regional, con la adopción de la Carta Medioambiental Iberoamericana, la Carta de los Derechos Digitales y de la Ruta Crítica para la Seguridad Alimentaria. Pero entre muchas palabras para mayor integración regional, también muchas discrepancias que se han evidenciado con la imposibilidad de adoptar una petición conjunta de una reforma del sistema financiero internacional, una petición muy peleada por Argentina. Pero las discrepancias también se han hecho evidentes por el impedimento de adoptar también de forma unánime una condena de la invasión rusa de Ucrania. Pero además también ha habido discrepancias en términos bilaterales. Por ejemplo, el presidente chileno Gabriel Boric ha condenado lo que ha llamado dictadura familiar en Nicaragua, dictadura familiar de Ortega y Murillo. Por otro lado, el presidente colombiano Gustavo Petro también ha lamentado la ausencia de Pedro Castillo, quien, recordemos, está en prisión preventiva en Perú. Por otro lado, otro de los ejes ha sido también la esperanza de que la presidencia pro tempore española del Consejo de la Unión Europea sirva para acercar ambos bloques y, de hecho, la voluntad europea para tener una mayor presencia en América Latina ha estado personalizada por la presencia aquí en la cumbre de Josep Borrell, el alto comisionado europeo para los asuntos exteriores. Y otro de los ejes, ¿no?, que ha estado presente en muchos discursos ha sido la preocupación por la situación de Haití. Sin embargo, no se ha encontrado por el momento un consenso sobre cómo abordar la situación haitiana en términos regionales. Y bien, ha terminado esta cumbre con el traspaso por parte del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, de la presidencia pro tempore de la Comunidad Iberoamericana, que se da cita en Quito en noviembre de 2024. El fiscal general de Venezuela reveló que más de 20 detenidos ha dejado la investigación anticorrupción que condujo esta semana a la renuncia del poderoso ministro de Petróleo Tarek El Aissami, quien había servido al gobierno durante 2 décadas. El proceso, que comenzó en octubre, se centra en la petrolera estatal PDVSA, así como en la entidad gubernamental que supervisa las operaciones de criptomonedas y en el Poder Judicial. Nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano, nos amplió en el siguiente informe.
10 funcionarios públicos, 11 empresarios y 11 órdenes de captura por ejecutar. Es el balance que ofreció el fiscal general Tarek William Saab tras las recientes detenciones a funcionarios públicos por presuntos hechos de corrupción, la mayoría de ellos vinculados a la industria petrolera. El fiscal general Tarek William Saab denunció una red de funcionarios públicos que realizaban operaciones paralelas a PDVSA, que asignaban dineros a la Superintendencia de Criptoactivos y que comercializaban petróleo y cargaban buques petroleros sin mayores controles administrativos. El fiscal dijo que la mayoría de delitos que se le ha imputado a estos detenidos son apropiación indebida del patrimonio público, asociación para delinquir, legitimación de capitales, pero que también se les imputaría el delito de traición a la patria. Dijo además el fiscal que han logrado recuperar buena parte de los bienes que se le habían robado a la nación. También el fiscal hizo un balance sobre órdenes de aprehensión contra funcionarios del gobierno interino que presidía Juan Guaidó. Según el balance fiscal, habría 288 órdenes de aprehensión y 13 personas con pedido de extradición. Recordemos que desde el gobierno se ha anunciado que esto es un operativo en la lucha contra la corrupción, pero desde la oposición aseguran que se trata de una pugna interna dentro del chavismo por el poder. El expresidente estadounidense Donald Trump volvió a desestimar la investigación en su contra por presuntamente haber usado dineros de su campaña en 2016 para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, quien dijo haber sostenido una relación sexual con el exmandatario. Sus declaraciones se dieron durante un acto de campaña en Texas, donde lo esperaron miles de sus seguidores. Trump se defendió diciendo que, según él, no es un crimen ni un delito menor. Esta es la primera vez que el nuevamente aspirante a la Casa Blanca se deja ver en público después de haber advertido sin pruebas que iba a ser arrestado la semana pasada. El fiscal del Distrito de Nueva York, bajo el auspicio y la dirección del Departamento de Injusticia en Washington, D.C., me estaba investigando por algo que no es un crimen, ni un delito menor, ni una aventura. Pasamos a Canadá. El gobierno de Justin Trudeau firmó un nuevo acuerdo migratorio con Estados Unidos para intentar frenar el creciente número de migrantes que pasan ilegalmente por su frontera. Una decisión que choca con la política migratoria flexible y amplia que caracteriza al país norteamericano. Alba Santana tiene los detalles. Esta semana Canadá tomó una decisión: dificultar el acceso ilegal al país para los migrantes a través de un nuevo acuerdo fronterizo con Estados Unidos. Pero ¿es la migración un problema en el país norteamericano? Históricamente, Canadá ha acogido ampliamente a refugiados de Siria, Afganistán y otras naciones, como uno de los países más abiertos del mundo al respecto. Pero los cerca de 40.000 migrantes que cruzaron la frontera en el 2022 han situado el tema en el centro del debate, con la oposición pidiendo un nuevo pacto con Estados Unidos. Todo porque el acuerdo migratorio de 2004 tiene un vacío legal. Según este, Canadá solo puede devolver a los migrantes que pasen por un paso fronterizo legal, pero si cruzan por pasos no oficiales, como el de Rodham Road, entre el estado de Nueva York y Quebec, no pueden devolverlos hasta resolver sus solicitudes de asilo. Hasta ahora. Recordemos que 2 de cada 3 solicitudes de refugio que tuvo Canadá en los últimos años fueron precisamente a esta provincia de Quebec, y es por ello que ya la presión política hacia Justin Trudeau estaba muy marcada. Con el recién firmado acuerdo del tercer país entre Washington y Ottawa, ambos países podrán devolver entre sí a los solicitantes de asilo en un plazo de 14 días. Un pacto que, según las rutas migratorias desde América Latina, permitirá que Canadá devuelva muchos migrantes a Estados Unidos. Y a cambio, el país norteamericano aceptará 15.000 solicitudes de asilo en este 2023. Una pequeña fracción, teniendo en cuenta que solo en los 2 primeros meses del año ya ha recibido 10.000 solicitudes. Siempre lo he visto Canadá por televisión y es un país muy bonito y me gustaría conocer esos países para morar, porque en mi país es mucho sufrido. Una decisión que endurece la política migratoria de Canadá y que ya ha sido criticada por muchas organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes y refugiados. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.